¿quién es? Y vamos a tratar de respondernos en esta noche de la forma más sencilla posible, pero no más sencillo de lo posible. ¿Bien? Y fíjense que el versículo 22 de Marcos capítulo 8 nos habla acerca de un ciego que Jesús ha de sanar. ¿Bien? Es interesante porque el Evangelio de Marcos en esta etapa o en estos capítulos, que son, digamos, la mitad del Evangelio de Marcos, nos habla de dos ciegos. Este es uno, y en el versículo 14, en el versículo 10 al final, versículo 46, nos habla de otro ciego que se llama Bartimeo. Es como, hay una señal aquí que Marcos nos está mostrando de dos ciegos. Y obviamente es una señal que debemos prestar atención. Fíjense que el versículo 21 termina de una manera muy, pero muy categórica. Y luego sigue con el versículo 22. Dice, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Que esto es lo que decíamos hace algún tiempo atrás, el proceso que Jesús fue llevando a los discípulos para que ellos puedan entender quién es Jesús. Entonces ocurrieron milagros anteriormente, ocurrieron prodigios, ocurrieron muchas cosas que evidenciaba que Jesús era el Mesías. Diga conmigo, Jesús es el Mesías. Pero lo que ocurre, a modo de introducción para llegar a lo que hoy vamos a mirar, desde el versículo 14 en adelante del capítulo 8, es que Jesús le dice a los discípulos en el versículo 15, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Bien, entonces los discípulos muy inteligentes, muy ávidamente dijeron, el maestro nos dice esto porque nos olvidamos el pan. Y honestamente esto es algo frustrante en el proceso y en la vida que vemos de que Jesús se está revelando, mostrándose como el Mesías. Pero resulta ser de que cuando Jesús quiere evidenciar que Él es el Mesías, sus discípulos no entienden nada de nada. Por eso decíamos cuando estudiábamos el Evangelio de Marcos, que Jesús, si esto fuese un episodio del Evangelio de Marcos, y si este fuese el último episodio de la primera serie de Marcos, Jesús termina en el versículo 21 mirando a la cámara fijamente diciendo, ¿aún no entendéis? O ustedes no entienden nada. Y es ahí, en ese contexto, en donde comienza el versículo 22 con la historia de este ciego. Una historia que nos llama poderosamente la atención porque es un milagro raro, es un milagro bastante raro. Es un milagro, estamos acostumbrados a Jesús a verlo pues sanando, pues exorcizando, liberando. Lo vemos a Jesús en diferentes situaciones haciendo las cosas luego. Pero esta situación es tremendamente diferente, ya que ocurre un milagro bastante raro. Y vamos a ver el milagro raro. Entonces el versículo 22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Bien. Entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Fíjense que es un milagro medio asqueroso, medio guácala, ¿no? Medio creativo. Él, Jesús, mirando dijo, dice, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiéndole en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo a los hombres como ¿qué? Como árboles, ¿bien? Pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a quienes, a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni digas a nadie nada.
Fíjense que a esa altura del Evangelio de Marcos vemos cómo ocurre este evento, esta situación, que al final del día este ejemplo está simbolizando los discípulos. Discípulos quienes somos nosotros, discípulos quienes eran los discípulos de Jesús, que fíjense que en el versículo anterior dice, ¿acaso entienden algo? Es evidente que no entienden nada. Y como señal a lo que estaba diciendo, Jesús realiza este milagro en este ciego que en esas etapas está mostrando cómo el discípulo en el proceso, diga conmigo proceso, en el proceso va mirando más claramente a Jesús. Hay algunos discípulos que ven, pues, que miran, que observan a la gente que anda como árboles. Hay otros que lo ven claramente. Y la pregunta es, ¿por qué uno lo ve como árboles y por qué otro lo ve claramente? Bueno, las respuestas son variadas, pero la consigna por excelencia es la obediencia a la palabra. Amarás al Señor con todo ¿qué? Tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amarás a Dios. Hay una intención, diga conmigo, intención. Hay una intención en el discípulo de amar a Dios por encima de todas las cosas. Y somos reiterativos sobre esa perla de gran precio que es nuestro Señor. Pero lo cierto es que en el proceso del peregrino, quién es usted y quién soy yo, lo vamos viendo a medida que vamos siendo obedientes a la palabra. Y esto es lo que ocurre. Esto es lo que pasa. Lo que está ocurriendo es que el discípulo, cuando se acerca a Cristo, anteriormente no ve nada. Nada de nada. Pero el Señor lo toca. Y es ahí donde en la relación, diga conmigo relación con Jesús. Fíjense que el ciego o ya el semiciego no se movió del lado de Jesús. Y le respondió claramente a Jesús. Pues le preguntó, ¿qué ves? ¿Cómo ves? Les pregunto, ¿acaso Dios no sabía cómo veía aquel ciego? La respuesta es evidente. Pero el punto es el contacto, el punto es la relación. Es que la claridad que pueda tener en mi proceso de visión espiritual y de madurez espiritual es en base al diálogo que tengo con Jesús, al diálogo que tengo con Él, a la profundidad, a la perseverancia en la palabra. Mis hermanos, he encontrado, como les decía el miércoles pasado, una dimensión espiritual a la que no había sido expuesto antes en ese tiempo, como este tiempo que me ha permitido pues tener tiempos de mayor intensificación en la oración, en el ayuno, en la comunión con Dios. En ese proceso donde Dios va tratando con nuestras vidas, en esa visión donde Dios va redarguyendo nuestros corazones, uno va rectificando sus pasos, uno va encontrando respuestas a los planteos que uno va viviendo. De hecho, fíjense qué notable, cuando vamos al médico, le decimos al médico, oiga doctor, me duele, ¿qué me puede doler? A ver, la garganta, me puede doler, vamos a poner síntomas de garganta, me duele la garganta, estoy engripado, ¿sí? Estoy con los ojos lagrimados, me están lagrimando los ojos, tengo esa situación. Eso es lo que a mí me pasa, ¿bien? ¿Sí o no? Muy bien. La pregunta es esa la enfermedad? La respuesta es no. Hay unos síntomas, hay síntomas que reflejan algo más profundo. ¿Me va entendiendo? Es sencillo. Y esto es justamente ese proceso de visión. Obviamente yo voy al médico y le digo, me duele la espalda, me duele esto, me duele lo otro, pero puede ser que esto sea una escoliosis. Puede que sea
O sea, que la enfermedad sea algo y que los síntomas sean justamente la evidencia de esa enfermedad. La pregunta es, ¿dónde usted va a encontrar aquella enfermedad si no es a través de su comunión con Dios? Si no es a través de su oración, si no es a través de esa relación, diga conmigo relación, relación personal con Dios. En ese proceso al cual yo no soy la excepción, Dios está trabajando con mi vida. Entonces, hoy le decía a mi esposa, fíjate que muchas veces diferentes instancias en mi vida tuvieron que ver a consecuencia de repente, en un momento, de la ausencia de confianza en que Dios pueda hacer tal o cual cosa. Y cuando uno llega a ese punto, en esa mirada introspectiva, uno le encuentra respuestas a diferentes situaciones de vida que uno va pasando. Yo no sé, no tengo la bola de cristal, ¿sí? Puedo discernir algo, pero cada uno de ustedes sabe, cada uno de ustedes conocen en su fuero más íntimo qué es aquello que, o mejor dicho, cuáles son los síntomas que están padeciendo, pero hoy por la palabra estamos reconociendo que los síntomas, diga conmigo síntomas, están evidenciando una enfermedad mucho más profunda. Enfermedad, por cierto, que yo la tengo, pero también usted la tiene porque vivimos en un mundo caído, pero que no vamos a descubrirla nunca si no tenemos esa comunión con Dios. Diga conmigo comunión con Dios. ¿Y cómo se manifiesta la comunión con Dios? Bueno, sencillo. Fíjese que dice aquí, ¿qué le dice? El Señor le puso las manos encima. O sea, Dios ya nos puso sus manos encima, aquellos quienes hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sí o no? Amén. Entonces, Él le pregunta amorosamente y le dice, pues, ¿ves algo? ¿Mm? Y fíjense que la respuesta es vital en el ámbito de honestidad. ¿Ves algo? Porque esto ya no se trata en el ámbito comunitario. Esto es un milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Este es un milagro que Dios está haciendo en mi vida. Este es un milagro que Dios quiere hacer en cada uno de los discípulos de Jesús. Porque convengamos que síntomas hay muchos síntomas. Pero los síntomas evidencian una enfermedad que obviamente puede ser, primeramente, mi esposa tiene una, ¿cómo que se llama? Bronquitis. Una bronquitis, ¿sí? Pero si no se atiende puede caer en una neumonía. ¿Mm? Y fíjense que Dios en su gracia nos atiende para que aún en una neumonía no muramos. ¿Mm? No muramos, sino que cuando hoy estamos advertidos, cuando hoy estamos entendiendo que nuestra relación con Él es algo extremadamente importante en el diálogo en el cual Dios está trabajando con nuestra vida, la palabra dice, pues justamente, y le pregunta al ciego, y el ciego honestamente dice, bueno, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O honestamente los veo, pero no puedo distinguir qué es lo que veo. Fíjense que esto es muy común, yo estoy muy expuesto a esta situación, porque yo veo a hermanos que de repente, algunos caminan muy claramente, pero otros caminan pues en ese proceso de, bueno, dicen, yo veo, pero veo a las personas como árboles, o sea, no puedo distinguir. Pero fíjense que aún no distinguiendo todo, lo importante es la relación que hoy puedo tener con Dios. Se puede dar el caso de que usted mire las cosas como árboles, y porque esta es la experiencia de los apóstoles. Los apóstoles, o mejor dicho, los discípulos de Jesús, luego los apóstolos, los discípulos no veían nada. O sea, veían, pero veían muy poco.
y lo poco que veían, pues metían la pata. Pero estaba Jesús, ¿me explico? Y Jesús sabiamente los encaminaba. Ahora, el punto es que uno o nosotros pudiésemos ver las cosas muy turbias, pero conectándonos a la fuente que es Jesús, aún viendo las cosas demasiado turbias como árboles, la palabra nos dice que vamos por buen término, porque en la obediencia a Dios, en la comunión con Dios, en la relación con Dios, no nos cabe lugar a duda que más temprano que tarde, que más tarde que temprano, vamos a ver de manera correcta. ¿Amén? Entonces, este es justamente el proceso en el cual el discípulo está viviendo. Ve las cosas como árboles, ve las situaciones turbias, y en ese proceso es un proceso que Dios va tratando con cada uno de sus discípulos. ¿Bien? Entonces, pues llega justamente el momento central del Evangelio de Marcos, en el versículo 27. Y en el versículo 27, justamente, nos muestra el centro del Evangelio y nos muestra lo esencial de la palabra. Fíjense, vamos al versículo 27. Dice: salieron Jesús y sus discípulos para las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan que preguntamos quién es Jesús? Esta es la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: ¿tú eres quién? Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijera esto de él a nadie. Nosotros, mis hermanos, que estamos leyendo desde el principio el Evangelio de Marcos y ya lo conocemos, sabemos, y cito justamente el capítulo 1 del versículo 1, donde dice Marcos: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es lo que en el Evangelio de Marcos estuvimos viendo, y de hecho este es el tema central del Evangelio de Marcos. Y hasta esta altura del Evangelio de Marcos, que esto ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Hace unos meses atrás, ningún personaje humano dijo quién es Jesús. Fíjense que hasta esa altura nadie dijo quién es Jesús. Fíjense que los únicos que han declarado hasta este momento la identidad de Jesús son los demonios. Si usted lee el Evangelio de Marcos hasta aquí, y los únicos que manifestaron, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Y Jesús qué hizo? Los mandó callar. O sea que ninguno de los discípulos de Jesús hicieron esta declaración, ninguno. Fíjense que lentos, muy lentos, muy lentos. Pero Jesús sabía que eran muy lentos. Pero esta es la trama, pues. De hecho, hasta esa altura, usted, si lee el Evangelio de Marcos hasta el capítulo 8, hasta esta altura ya la debían de haber cachado, pues. Ya debían de haber dicho: Jesús, tú eres el Mesías. Porque la pregunta es, justamente los panes y los peces se referían a un banquete mesiánico. ¿Y quién hace banquetes mesiánicos? El Mesías. O sea, el Mesías hace banquetes mesiánicos. Y si, pues, no la habían cachado hasta este momento, pues estaban muy taponados, estaban muy lentos. Y justamente esta es la pregunta fundamental de todo el Evangelio: ¿quién es Jesús? Diga conmigo: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Fíjense que al inicio justamente de esta enseñanza vimos que Jesús está tratando de hacerles, digamos, entrar, pues, de hacerles entender, pues, quién es Él. Y en primer lugar fíjense qué lindo, hace una pequeña encuesta. Dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Entonces, fíjense que como vimos, como ya estudiamos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, habían rumores que Jesús podía ser un antiguo profeta o Elías o Juan el Bautista. Esto es la evidencia, o sea, ellos dijeron, bueno, la gente dice que podría ser Juan el Bautista, podría ser Elías, podría ser... Y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces la respuesta fue de la más variada. La evidencia la tenemos en Marcos capítulo 6. Pero Jesús les pregunta directamente a sus discípulos y les pregunta, ¿quién decís que soy yo? Y esto justamente es el centro del Evangelio. ¿Quién decís que soy yo? O sea, ¿yo quién soy para ustedes? Y justamente es una pregunta que nos lleva a preguntarnos a nosotros justamente esta pregunta, valga la redundancia. Jesús, ¿quién es para nuestras vidas? Y Pedro, justamente Pedro, toma la palabra y Pedro dice, ¿qué dice? Tú eres el Cristo. El Cristo. Diga conmigo, tú eres el Cristo. En Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Pero en Marcos dice, tú eres el Cristo. Fíjense que vamos a centrarnos en la palabra de Marcos. Tú eres el Cristo. Y la pregunta que nos hacemos a continuación, decimos, ¿y qué quiere decir esto de Cristo? ¿Sí? Porque suena bien, tú eres el Cristo. Bueno, pero ¿qué quiere decir con esto de que es el Cristo? De hecho, Cristo está tan ligado a Jesús que algunos piensan que Cristo es el apellido de Jesús. Esto lo piensan algunas personas. ¿Quién es Cristo? Bueno, es Jesús. ¿Qué más? Cristo. Entonces, pues Cristo debe ser como Juan Pérez, más o menos. Y eso es lo que algunos piensan. Muchos hoy también entienden que Cristo es un título divino, como el equivalente a Cristo, como igual al Hijo de Dios. Pero fíjense que esto no es el sentido de esta palabra. Esto no es lo que dice esencialmente y gramaticalmente esa palabra. De hecho, la palabra Cristo viene de la palabra Christos. Parece igual, ¿no? Suena igual. Christos. Y Christos en griego, que transliteramos como Cristo en español, es un adjetivo que se deriva del verbo chrio. Y chrio quiere decir ungir con aceite. Esto es lo que quiere decir chrio. Christos quiere decir ungido. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les he comentado hace algún tiempo atrás que en ese entonces no había la destilación del alcohol? Pues no había la capacidad para destilarlo, y aquellos aceites vegetales que se extraían del lugar, ¿no? Se hacían aceites que eran curativos, eran aceites perfumados, aceites que eran muy buenos, y esos se diluían en aceites naturales. Lo que hoy son los perfumes, en ese momento eran esos aceites esenciales que se diluían en aceites naturales. Y justamente con ese aceite se ungía a aquellos quienes iban a ser ungidos. Era una tradición de Israel ungir con aceite perfumados a sus líderes, especialmente a sus reyes. Estos eran los Cristos, una ceremonia equivalente a la coronación en la monarquía europea, para ponerlo en contexto, ¿sí? En la monarquía europea, las monarquías que ustedes ven en diferentes escenarios, pues cuando se unge con aceite al rey, pues era más o menos lo mismo. De hecho, derramar aceite solemne sobre la cabeza de alguien era declarar que había sido elegido por Dios para guiar al pueblo. Estos eran aquellos quienes eran ungidos. En hebreo, ungir se dice masaj, y ungido se dice masiaj. Y masiaj en español, ¿qué creen cómo se dice? Mesías. ¿Sí? O sea que masiaj y Mesías es exactamente lo mismo. Mis hermanos, todo esto para decir que Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega. Si usted dice Mesías, Cristo, es exactamente lo mismo. ¿Me va siguiendo hasta acá? Bueno,
Y ambas quieren decir ungido, consagrado por Dios como líder del pueblo. Esto es lo que Pedro dijo. Tú eres el Cristo. Tú eres el ungido de Dios. Esto es lo que dijo. De hecho, tú eres el designado por Dios para instaurar el reino. Lo cual, les pregunto, ¿es cierto o no es cierto? ¿Es cierto? Sí. Claro que es cierto. Lo cual es verdad. Pero fíjense que parece que Jesús no se siente muy cómodo con esta declaración. Porque le dice, no justamente respondiendo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, pero el versículo 30, ¿qué dice? Pero él les mandó a que no dijese esto a él, a ninguno. Por eso es que es algo bastante interesante. Es decir, que Jesús le dice a Pedro, Pedro, cállate la boca. No le dice a Pedro, por fin un discípulo mío que sabe quién soy yo. No le dice eso. Es una cuestión de locos. Uno dice, wow, yo, no sé, que Jesús lo hubiese dicho, pero como no soy Jesús, obviamente hubiese dicho, por fin alguien que se dio cuenta que soy el Mesías. Por fin. ¿Pero esto ocurrió, sí o no? No. Esto no pasó. De hecho, no le dice esto, sino que le dice, estás en lo correcto, pero no se lo digas a nadie. De hecho, Jesús nunca toma la iniciativa para decir, yo soy el Cristo. Y justamente es parte de esta virtud que en esta noche vamos a ir descubriendo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús pues manda callar a Pedro? ¿Por qué Jesús, cuando pues Pedro dice, tú eres el Cristo, Jesús le dice, pues cállate la boca? Bueno, la respuesta rápida es que no basta saber y no basta decir que Jesús es el Cristo. No basta saber. Al fin del día, cualquier persona mundana puede decir, Jesús es el Cristo. Sí, pero hay algo más. Hay algo más. Jesús manda callar a Pedro porque no basta saber. No basta decir. No basta. Como acaba de hacer Pedro, por lo que lo importante no es decir que Jesús es el Cristo, sino saber qué tipo de Cristo. Diga conmigo, ¿qué tipo de Cristo es Cristo? Esto es lo importante. Es saber qué tipo de Cristo, qué tipo de ungido es Cristo. Les pregunto, ¿Jesús es el Hijo de Dios, sí o no? Bueno, pero ¿de qué padre es Hijo Jesús? Es el Hijo de Dios. Bueno, pero ¿de qué Dios es? O sea, Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, sí, pero ¿de qué Dios es? Porque al final del día, lo que Jesús está llevando a sus discípulos es a que conozcan al verdadero Cristo y que conozcan al verdadero Dios. De hecho, esto justamente es la esencia de este mensaje. Entender que Jesús es el Cristo no es gritar por gritar Jesús es el Cristo, pero si Él es un Cristo, un Mesías que viene a destruir el mal sin utilizar la violencia, Él viene a afrontar el pecado, o sea, la rebelión contra Dios, sin la violencia como estandarte. Él prefiere morir a matar. El Mesías, cuyo poder es servicio. Entonces estamos conociendo al verdadero Mesías, al Masaj. Si nosotros no conocemos a este Mesías, justamente es un problema, porque Cristo es aquel que murió por nuestros pecados, quien prefirió ir a la cruz, quien tuvo la actitud de piedad para nuestras vidas. Y cuando usted encuentra piedad en su corazón, cuando usted encuentra el amor de Dios, puede usted realmente decir de que usted conoce a Cristo. Pero el verdadero Cristo. Fíjense que hace algunos años atrás, hace varios años atrás, yo tuve la posibilidad de poder trabajar como
como auxiliar, como capellán en un chapel, ¿no? Pero no en un hospital, sino en una universidad. Y obviamente en la universidad es un ámbito de gente que no piensa en la fe, ¿no? Entonces yo tenía 1.000 estrategias para acercarme a los jóvenes y predicarles, ¿no? Pero encontré una que me ha sido muy útil, me fue muy útil en ese momento, en el cual ellos me veían con aquí el gafete que decía pastor, y yo me lo ponía muy a propósito para que ellos me preguntaran. Y varias veces me preguntaban, me dicen, pastor, yo no creo en Dios. Entonces yo le digo, a ver, puede ser que tú no crees en Dios y que yo tampoco crea en ese Dios que tú estás justamente, pues, hablándome. Cuéntame de qué Dios estás hablando. Bueno, yo no creo en ese Dios porque en ese Dios que es cruento, en ese Dios que es vengativo, en ese Dios que no tiene piedad, en ese Dios que, bueno, y me cuenta un montón de cosas, ¿no? Yo digo, fíjate que yo tampoco creo en ese Dios. Yo no creo en ese Dios. Y quedaba así medio, ¿cómo que no creo en Dios? No creo en ese Dios. En ese Dios que tú estás declarando, dice, no, yo tampoco creo en Jesús. Bueno, puede ser que yo tampoco crea en ese Jesús que tú estás declarando. Y entonces, así como me venían con la plática de Jesús o de Dios, yo llegaba a la conclusión de, bueno, yo en ese Jesús que tú estás hablando, yo no creo. Yo creo en el Jesús justamente que prefirió morir a matar. En ese Jesús que vino a afrontar el pecado, o sea, la rebelión contra Dios, sin la violencia como estandarte. Yo creo en ese Jesús. Yo entiendo ese Jesús. Y uno tiene justamente que enterarse muy bien de qué se trata este Mesías y no de otro Jesús para poder vivirlo y predicarlo correctamente. Porque si no lo vivimos, si no lo entendemos correctamente, puede que estemos predicando un Jesús que quién sabe qué Jesús sea. ¿Me entienden? Un Jesús que viene pues a cortarle cabeza a todos los cristianos, especialmente al pastor, ¿sí? A un Jesús que viene vengativamente, ¿sí? Porque hay que decirlo, ¿sí? Entonces, pues, todos ustedes tienen que, ustedes llegaron, ¿cómo llegaron a la congregación? Cada uno solito, ¿no? ¿Sí? Dios los llamó a ese lugar. Si Dios se lo ha de llevar a este lugar, pues le ha de hablar a ustedes en forma personal, ¿sí o no? ¿Sí? Espero que Dios no los llame a ustedes, a ninguno que se queden aquí, ¿no? ¿Sí? Pero si Dios los llama a irse, se van personalmente, se van. Tal vez Dios los llama a José Ignacio a moverse a otro lugar, pero bueno, a ustedes Dios no los llama, ¿me explico? Ahora, que yo sepa, el Salvador es Cristo, ¿sí o no? Sí. Pero si José Ignacio dice, no, yo me voy porque Dios me dijo, pero me los llevo a todos, bueno, ahí hay un problema, porque en realidad Jesucristo es el Salvador, no es José Ignacio. José Ignacio, ¿sí? Es Jesucristo. ¿Me va entendiendo, hermanos? Pero claro, es necesario poder verlo de esta manera, entenderlo de esta manera. Lo cierto es que, bueno, puede que, volviendo a José Ignacio, tenga una visión de Jesús, y esa visión no es correcta. La visión de Jesús, o sea, ¿quién es Jesús? Es algo importante para poder entender correctamente, justamente. Y esto es lo que se tiene que entender no solamente con la cabeza, mi hermano, sino también con la vida, pues. Se tiene que entender con la vida. Porque si no se entiende con la vida, pues nos agarramos de a golpes. Por eso, mi hermano, no sirve la confesión de los demonios. No sirve la confesión de Pedro en este momento. Pedro tiene que aprender y tiene que transformarse en otro tipo de persona. En una persona que encarne el poder del servicio de Cristo y de Dios. Entonces ahí sí puede predicar a Cristo. Usted dice, ¿Pedro lo entendió? La respuesta es sí. ¿Cuándo lo entendió? Cuando Cristo resucitó, en la resurrección. Antes no veía nada. Fíjense que les he referido a varios en esta semana
un pasaje bíblico que está unos versículos más adelante, que es el otro ciego, el ciego Bartimeo. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí. Donde empiezan a bostezar, yo paro el mensaje, no se preocupen. Pero fíjense que el ciego Bartimeo es un ciego que es muy coincidente con esta enseñanza. Porque fíjense que está el ciego de Betsaida, ¿sí? El que dijimos anteriormente, ¿bien? Pero este ciego, el ciego Bartimeo, es el ciego que Jesús encuentra ¿en dónde? En Jericó, ¿sí? Lo encuentra en Jericó. Jericó es la última parada para llegar a Jerusalén. Es un camino ascendente hacia Jerusalén, en donde hay que empezar pues la jornada tempranito, porque hace calor, es el desierto, y Jesús iba camino ¿hacia dónde? A Jerusalén. Entonces en Jericó Jesús pues emprende el camino temprano y se encuentra con este ciego Bartimeo, hijo de ¿quién era hijo? De Timeo. ¿Bien? Muy bien. Entonces era un mendigo y su teología era: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No sabía mucho, sabía poquito, muy poquito, pero lo que sabía le valió, le importó, le sirvió para poder llamar la atención de Jesús. Y Jesús pues se fijó en él, y Jesús le dijo, lo llamó, y fíjense que un ciego se levantó, dejó ahí su capita. La capita era todo lo que él tenía, y se acercó a Jesús, y Jesús le pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Fíjense que entró en diálogo. ¿Y qué es lo que quiere un ciego? Parecía algo redundante, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Quiero ver. Jesús, quiero ver. Fíjense que otra vez el diálogo. Diga conmigo diálogo. Diálogo del discípulo que apenas veía, pero diálogo pues. Honesto. Diálogo que Jesús quiere con usted. O mejor dicho, con Bartimeo. Y Bartimeo, pues, quiero ver. Jesús lo sabe. Y lo notable es que el versículo 52 termina, vaya conmigo al capítulo 10, versículo 52. Dice, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. El camino era la asignación que se le daba a los primeros cristianos antes de ser llamados cristianos. Los del camino. O sea que Bartimeo siguió de una forma más profunda, porque él vio a Jesús antes que todos los discípulos. ¿Me va siguiendo hasta acá? Los discípulos no veían nada, pero este sencillo Bartimeo la vio. No es necesario ser encumbrado, teólogo o lo que fuera. Lo importante es ser Bartimeo. Esto es lo que día con día le pido: Señor, yo quiero ser Bartimeo, soy Bartimeo. Ayúdame a ser aquellos que la ven, que te buscan, que entienden claramente quién eres tú. De hecho, justamente los discípulos tenían que entender quién era Jesús. Pero para esto los discípulos debían caminar con Jesús hasta Jerusalén, asistir a la pasión, muerte y resurrección, y solo entonces los discípulos estarían preparados para encontrarse con quién era Jesús y anunciar al mundo las buenas nuevas de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. De hecho, cuando uno no conoce a Jesús desde su convalecencia, usted y yo no podemos servir a Jesús. Mi hermano, hasta que usted no conoce a este Cristo, a este Mesías, a este líder, a este ungido por Dios, que derramó de su misericordia sobre usted, es necesario que usted lo conozca. Porque si no conocemos a Jesús de esta manera, mejor callarnos la boca. Porque tal vez se pueda estar irradiando al Dios de Jesús, que no es el Dios de Jesús de la Biblia. Y lo único que irradie es una imagen
de lo que usted cree que Dios tiene que ser y no de lo que Dios realmente es reflejado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Justamente ese Dios que es Padre, pero como Padre del Hijo pródigo. Ese Jesús que prefirió que lo aplastasen como un gusano antes que saltase como una culebra. Ese Jesús que prefirió el servicio antes de ser servido. Ese ámbito de comunión, de esa visión de ese Jesús, de ese Cristo, que me enfoca en la misericordia que Dios ha tenido en mi vida. Amén. Mis hermanos, yo sé que usted ya ha escuchado esta oración, que voy a decírsela a continuación. Pero quisiera otra vez volver a ella, porque si bien ella fue dicha en otro contexto, puede ilustrarnos pues una situación muy caótica, muy compleja, que se vivió aquí en los Estados Unidos. Y el reverendo Martin Luther King dijo esta oración días antes de morir. Pero esta oración pudiese ilustrar el corazón del Padre. Y justamente a los afroamericanos le estaban dando duro, ¿no? Entonces él dice esta oración: igualaremos vuestra capacidad de infligir sufrimiento con nuestra capacidad de soportar el sufrimiento. Confrontaremos vuestra fuerza física con nuestra fuerza del alma. No os odiaremos, pero no podemos obedecer en conciencia vuestras leyes malvadas. Hacednos lo que queráis, amenazad a nuestros hijos y todavía os amaremos. Venid a nuestras casas a altas horas de la noche y llevadnos a una carretera desolada y golpeadnos y abandonadnos allí y todavía os, ¿qué? Amaremos. Poned bombas en nuestros hogares y pasaos por nuestras iglesias de madrugada y bombardeadlas también y también os amaremos. Pero los desgastaremos con nuestra capacidad de sufrir. Y al alcanzar la victoria, no solo ganaremos nuestra libertad, apelaremos de tal modo a vuestro corazón y a vuestra conciencia que os ganaremos a vosotros en el proceso y nuestra victoria será una doble victoria. Los desgastaremos en el proceso. ¿Por qué? Porque los amamos. Porque el amor de Dios es lo que evidencia el ser exactamente un hijo de Dios. Y usted puede decir: pastor, y hay discípulos que ven las cosas muy borrosas. Sí, las hay. Puede que también usted sea uno de ellos. Pero en esta noche, recordar esta palabra nos ha de ayudar a centrar en saber quién es Jesús, enfocarnos y ser ministrados en el poder de su Espíritu para poder proclamar con nuestras vidas, no solo con nuestras palabras, con nuestras vidas el amor de Jesús. Porque al final del día las palabras se las lleva el viento, ¿sí? Hay gente que dice: pastor, vamos a envejecer juntos. Pastor, las palabras se las lleva el viento. Los hechos evidencian dónde está centrada nuestra vida. Amén. Los invito a que en sus rostros vamos a orar y vamos a ser ministrados en esta tarde, esta noche ya. Vamos a pedirle al Señor que nos dé una nueva visión de quién es Él. Usted seguramente sabe quién es Él, pero recordar es algo que nos vuelve otra vez a enfocarnos. Recordar nos vuelve otra vez a encaminar nuestras vidas a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Justamente Jesús viene a destruir el mal sin utilizar la violencia. Él viene a afrontar el pecado, o sea, la rebelión contra Dios, sin
la violencia como estandarte. Él prefiere morir a matar. Es el Mesías cuyo poder es el servicio.